Muy buenas noches amigos de Academia Maús. Vamos a retomar las porciones semanales, las Parashot. Y en esta ocasión pues estamos ya culminando el libro de Devarim para cuando el ciclo es anual, solo restan esta Haasinu y Besot Haberajá. Lo que pasa con Hasot Haberajá es que normalmente se lee de entre los días en que se va a reiniciar con Bereshit. Y así es como realmente estamos dando término al ciclo anual de los cinco libros, los cinco rollos de la Torá. Bendicimos al Eterno porque nos ha dado la vida para llegar hasta aquí, hasta ese momento, porque nos ha concedido estudiar de la Torá, de su palabra, porque nos ha concedido el entendimiento para estudiarla. Sabemos que no es lo ideal solo oír lo que otros dicen, sino que también nosotros la estudiemos, la escudriñemos, la razonemos y sobre todo, porque lo esencial de la Torah para nosotros como discípulos de Mashiach Yeshua es su aplicación espiritual. Shabbat Shalom para Yehudit Gómez y para Daniel Yanovich. Sí, gracias, igual bendiciones. Gracias por los saludos para mi esposa. Entonces, para nosotros como discípulos del Mashiach Yeshua, lo esencial es su aplicación espiritual. Cuando nuestro santo maestro se encuentra con la samaritana, recordemos ese episodio en el pozo de Jacob, ella le dice que los samaritanos creen que en el monte Gerizim había que adorar a Dios, él le dice que los judíos dicen que en Jerusalén, pero dice viene la hora en que ni adorarán al Padre ni en este monte ni en Jerusalén, sino en todo lugar, en cualquier lado. No es que Dios esté supeditado a una casa, eso es impensable. No es que Dios esté supeditado por el hombre a un pueblo, eso es impensable. O sea, Dios puede elegir a los pueblos que Él desee, tal como le dijo a Moshe mismo, cuando fue el pecado del becerro de oro, que le dijo, apártate y voy a hacer de ti una nueva nación. Shabbat Shalom, Lisbeth, Yehudit. Apártate que voy a destruir ese pueblo y voy a hacer de ti una nueva nación, una gran nación. Dios no está supeditado a nada, pero al respetar los pactos que se han hecho, Él cumple su parte de los pactos que se han realizado con los patriarcas. Entonces, este ha sido el escabroso camino de todos los grupos mesiánicos, efraimitas, netzaritas, no sé qué otros hay, la verdad. Pero ha sido el escabroso camino en que, perdón, disculpen que, si quiero enfermarme la garganta, empiezo a transmitir la cápsula, entonces van a empezar a molestar la garganta. Así es de que les decía, el escabroso camino que ha habido para muchas personas, porque al salir del cristianismo, en su gran mayoría protestante, no se ha entendido que el cambio del ser humano no es aprenderse las parashot de memoria, no es aprenderse el medio Kaddish, no es aprendérsela en hebreo, no es aprendérsela en el orden cronológico. Todo eso es bueno, todo el conocimiento es bueno, todo el conocimiento es útil. Pero lo importante para nosotros, como en mi caso personal, que yo vine al conocimiento de la Torah para conocer mejor al Mashiach Yeshua. Y se lo tuve que decir a un maestro que yo tenía que, tras hacer su conversión al judaísmo de Jabal, empezaba a insinuar que Yeshua no era el Mesías. Entonces, le dije claramente, y lo voy a repetir toda mi vida, yo no vine al conocimiento de la Torah para negar a Yeshua. Yo vine al conocimiento de la Torah para conocerlo más, para servirlo más, para estar más cerca de él. Y lo sigo pensando y lo seguiré pensando, no importa ni si el Rebbe de donde quiera me dice lo contrario, eso a mí no me interesa. Si me muestran un Sefer de Torah de oro que diga lo contrario, eso no lo creería, porque yo ya hemos estado estudiando, sí, Hasbe Shalom, Yehudí, gracias por la expresión.
Hemos estado estudiando la Torá y por eso Pablo en Romanos dice que el objetivo de la Torá es llevarnos al Mesías. Entonces, ¿cómo puede ser posible que queramos estudiar la Torá y alejarnos del Mesías? En ese sentido, sí es lo que hemos estado tratando de hacer, de hacerles una somera, un somero recuento histórico de lo que es el judaísmo, de los movimientos de Israel, qué es lo que viene de Babilonia, qué es lo que viene de Alejandría, que vamos a ir viendo después, qué es lo que surge en Israel, cómo afecta esto a los discípulos del Mashiach Yeshua en la segunda y tercera generación. A los de la primera no les afectó mayormente. Recordemos que la primera generación de discípulos a los que se enfrentaron fue la muerte. Ese fue el enemigo al que tenían que vencer, la muerte. Y por eso el Apocalipsis está plagado de todas esas historias de los que han muerto, de los santos que murieron. Así es de que este cántico lo titulamos en el comentario por escrito, si ustedes ya lo leyeron, si no, pues los invitamos a que lo lean. Lo titulamos El Cántico Incompleto, porque es uno de los pasajes que los masoretas tocaron, manipularon con tal de que Yeshua no aparezca como es predicado en el Nuevo Testamento. Entonces, yo sé que ustedes lo han oído, yo lo he oído. Mucha gente dice, supuestos maestros judíos dicen, pero miren los errores del Nuevo Testamento, porque aquí dice tal cosa, dice en Hebreos, porque introduciendo al primogénito al mundo, dice, adórenlo a los hijos de Dios, pero eso no está en la Torá, y les enseñan una Torá manipulada, que es el texto masorético. Y, y la gente cae, y la gente ha caído en sus garras, fácilmente, o sea, ¿por qué no razonan? ¿Por qué no investigan? ¿Por qué no estudian? Cuando nos damos cuenta en el texto de la Septuaginta, sí está el versículo en el capítulo 32 de Deuteronomio, que es la parasha que nos ocupa hoy. Si no estoy mal, es en el versículo 49, pues en el 40 y algo. Y una de las mejores versiones que yo he estado revisando ahorita y lo he estado viendo con otros estudios de otros textos manipulados por los masoretas, es la Biblia textual número 4. Buenísima traducción la que hicieron y explica, tiene llamadas donde explica por qué el texto masorético no lo tiene. Así que si la pueden adquirir, pues se la recomiendo. Muy buena traducción. O sea, tendrá sus cositas porque toda traducción, como ustedes saben, conlleva una interpretación, pero hasta ahorita lo que he revisado es muy buena para estudio, para estudio. Para texto básico usamos el Nuevo Testamento judío y la Torá de Moisés Handelson, que es el texto básico. Y la encontré en versión gratuita en el Google Play. Se puede instalar. Así es de que es preocupante ver un texto bíblico que estudiemos y que no diga lo que decía originalmente. Es muy preocupante decir, esta es la Torah que Moisés puso delante de los hijos de Israel cada Shabbat. Sí, la versión 4 era textual, ajá. Sí, porque la otra era textual 3. Esta es la Biblia textual y lo ponen el 4 en Romanos. Pero muy buena, muy buena. En el Google Play está en versión gratuita, por lo menos de momento. Y es muy buena para estudios muy buena. Entonces les decía, es lamentable estar repitiendo cada Shabbat, esta es la Torah que Moshe puso dentro de los hijos de Israel, cuando esa Torah está manipulada, no es exacta. Y un pasaje que es claro es este. Oh, oigan, estaba viendo yo el estudio hace poco de Jueces 18:30, no me recuerdo si esa es la cita, donde dice que Menashe, el hijo de Moisés, se hizo al lado de los idólatras. Y para no relacionar a Moisés con la idolatría ni a sus hijos, le introdujeron una nun al nombre de Moshe para que dijera Gershón, Gershón, en vez de decir el hijo de Gershón, el hijo de Moshe, decía Gershón, el hijo de Menashe. Imagínense ustedes, o sea, cuando el Eterno no, lo que se escribió o sea, no le importó que se vieran los errores de los personajes. Por eso el Nuevo Testamento sigue la misma línea. Nos muestra las debilidades de los discípulos, nos muestra las debilidades de los apóstoles, de sus familias, sus problemas familiares, sus errores,
usamos la versión del Nuevo Testamento, Daniel, es la de Moisés, perdón, David Stern. Se llama el Nuevo Testamento judío del doctor David Stern. Está en español y está en inglés. Y muy buena, muy buena. O sea, yo tengo una versión escaneada, pero es muy pesada, entonces pues lo tuve que comprar en papel. Pero es muy buena. Solo que, obviamente, nunca olviden que una traducción conlleva una interpretación, ¿verdad? O sea, aquí pues hay un pasaje, por ejemplo, quitaron el término cruz para no lastimar la memoria de los judíos que se sienten ofendidos por la cruz. Pero pues en general está muy bueno, es muy bueno. Así es de que entonces tenemos que preocuparnos. Eso es ser discípulos del Mashiach Yeshua, no es quedarnos con lo que nos dicen. O sea, siempre, hasta en las iglesias evangélicas, se pone el ejemplo de los bereanos, de los de Berea. Oían, creo que era Pablo, y, y después se revisaban en las escrituras para cumplir lo que dice el profeta Isaías, a la Torá y al testimonio, y si no es conforme a esto es porque no les ha amanecido, ¿verdad? Y así tenemos que ser, no se espera nada menos. Ya salimos de ese estado donde solo nos satisfacía, y a su nombre, gloria, y quién está en victoria, y que no sé qué. O sea, ya pasamos esa etapa infantil. Y con el perdón de quien se ofenda por decir que es una etapa infantil. O sea, eso no le deja nada de espiritualidad al creyente. Tenemos que estar estudiando. Tenemos varios frentes contra los cuales enfrentarnos. Tenemos a los rabinos que atacan a Yeshua abiertamente en Facebook. Hay algunos, yo no los voy a nombrar porque entonces ya sería algo muy personal y no quiero eso. Pero cuídense, hay muchos, muchos, muchos. Están los que eran de nosotros, pero se hicieron la conversión al judaísmo y ahora son ellos los que más atacan a Mashiach y a nosotros. Tergiversan totalmente los escritos y los documentos judíos. Están también los cristianos que no aceptan que los mandamientos están vigentes. Están también los judíos tradicionalistas. O sea, hay aquellos judíos que son más laicos, que no guardan nada. Entonces, ¿ustedes por qué tienen que estar en este pensamiento? ¿Por qué tienen que estar estudiando la Torah si ustedes no son judíos? Aunque no guardan ni observan nada de ellos, de todos modos hay un ataque implícito. Entonces, hay muchos frentes a los cuales enfrentarnos, pero para eso solo lo podemos hacer estudiando, estudiando, o sea, y tenemos, como dice el rabino Jaim Zuckerberg, tiene unos muy buenos estudios de Kabbalah, y él dice que, que cuando uno llega a un estado avanzado es porque ya tuvo el coraje, el valor de cuestionarse si todo lo que le habían enseñado es correcto. Yo cuando vi que muchos empezaron a negar al Mashiach Yeshua, yo me preocupé y dije, tan fuertes serán estos argumentos que los están haciendo negarlo. Y me puse a estudiar algunos, fue hace años, no recuerdo ya mucho de eso. Y me puse a estudiar y son unos, sí, como dice Yehudit, duele. Sí, son heridas que han costado que se sanen porque la mayoría piensa uno que son sus amigos. Y como sabemos, o sea, mientras más compartimos de similitud con alguien, más amigos somos. O sea, para ser amigos tenemos que tener muchas cosas en común, aunque no sea todas, pero la mayoría sí. Y por eso duele más. Pero había que estudiarlos, o sea, yo miraba que sí, pero tenía que estudiar, y son unos argumentos tan infantiles. Hay un pasquín que usan mucho que se llama el verdadero Mesías. Se lo adjudican a Arie Kaplan, pero yo dudo que sea de Arie Kaplan, pero puede ser que sí. Y, y el análisis que hace del Mashiach Yeshua es que es un hombre colérico, porque maldijo a la higuera, según el texto del Nuevo Testamento. Ese es el análisis que hace el gran Arie Kaplan de Yeshua. Por eso digo, yo dudo que sea de Arie Kaplan porque le hizo comentario al Sefer Yetzirah y mis respetos para este rabino.
Ustedes saben que siempre ha existido en Israel la costumbre de adjudicarle a alguien muerto un libro. Entonces, por eso es que vemos tantos libros que hay que no son aceptados en ningún canon, porque no necesariamente son del autor que así dice, sino que son adjudicados, como el Apocalipsis de Sofonías, el Apocalipsis de Elías, el Apocalipsis de Moisés, el Apocalipsis de Abraham, el Apocalipsis de Pablo, así, ¿verdad? Muchos, de los que llamamos apócrifos, normalmente no son aceptados porque el autor no dio su nombre, sino que se lo adjudicó a alguien que no era el autor. Pero no quiere decir que no los podamos leer como un texto para una investigación. Claro, hay que leerlos, hay que conocer todo. Y les decía Jacino, entonces, es un cántico, tal como dice la parasha que estamos haciendo, es un cántico que al cantarlo, los judíos tienen que recobrar su conciencia, los israelitas tienen que recobrar su conciencia de quiénes son, de qué han estado haciendo, como aquel nuestro santo rabí nos enseñó en la parábola del hijo pródigo, como aquel que está comiendo las algarrobas que caen de la boca, de la trompa, el hocico de los cerdos. Toma conciencia, vuelve en sí y dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí? En la casa de mi padre hay banquetes. Eso es de lo que se trata Jacino. Un Jacino es cantar este cántico para que el verdadero Israel, el verdadero judío, recobre esa conciencia que es parte de un pueblo santo y de un pueblo elegido. Pero si le metemos mano a una canción, ya no va a sonar como debería sonar. Vemos, David García, Shabbat Shalom, vemos el daño que se está haciendo a las almas. O sea, mantener una autoridad religiosa, eso no es importante. O sea, como dijo, ustedes no sé, pero les recomiendo que busquen en YouTube una documental que se llama Jacob, de Jacob a Yeshua, de Jacob a Yeshua. Es un judío, se llama Jacob, no recuerdo el apellido, como él cuenta su historia en el judaísmo, la de su familia, que eran muy pobres, y cómo llegó a conocer a Yeshua. Y ahora pues dirige a uno de los grupos de judíos creyentes en Yeshua en Israel. Entonces, ¿cómo puede ser? Decía ahí alguien que entrevistan en esa documental. Curiosamente, solo los fariseos predominaron hasta la época. ¿Qué se hicieron los saduceos? ¿Qué se hicieron los celotes? ¿Qué se hicieron los, eh, los esenios? ¿Qué se hicieron otros grupos? ¿Qué se hicieron? Es que no eran solo, eran muchos grupos los que había en Israel. ¿Qué se hicieron? Bueno, los samaritanos son muy pocos. Creo que no pasan ni de 1500. O sea, ¿qué se hicieron esos grupos? ¿Por qué es tan curioso que solo los fariseos están hasta el momento? Sí, es muy, muy bueno, muy bueno. Y hay una película que ellos hicieron que yo no le he podido encontrar, algo como La nueva criatura, el nacer del espíritu, algo así se llama, que no le he podido encontrar. Pues entonces decía un judío ahí, o sea, es muy, muy curioso, muy raro, que los demás grupos desaparecieron, o sea, así como desaparecieron los mayas, así como desaparecieron los dinosaurios. No hay rastro. Y dije, a ver, entonces, como dice Pablo en una ocasión, si no recuerdo mal, recuerdo, fue él que dice que tenemos que estar preparados para presentar fe, defensa de nuestra fe. Para eso estudiamos. No estudiamos para andar peleando con nadie. O sea, sí, aquel que estaba conmigo en una iglesia cristiana, en un grupo mesiánico y ahora es judío, se dejó crecer los peyes y ahora se amarra los zapatos con los peyes. Quiere saber más que yo, no me importa. O sea, pues si eso quiere creer y eso lo hace feliz, que lo crea. El problema está cuando ya vienen los ataques en contra del Mashiach. Y ahí sí tenemos que estar preparados para defender nuestra fe. Y es bueno estudiar todo, estudiar la historia, porque tampoco es sensato que defendamos algo que contradice la historia, ¿verdad? O sea, voy a poner un ejemplo que pone un amigo mucho, pero no me gusta el fútbol, pero él dice, o sea, y con respeto a lo que voy a decir, bueno, mejor no voy a decir nombres de equipos, así me libro de culpas. Por ejemplo,
hay siempre hay dos equipos de fútbol que siempre juegan los clásicos en cualquier región, en España, en América, en México, en Guatemala, en Estados Unidos, qué sé yo, en cualquier grupo siempre hay dos equipos que juegan los clásicos. Y los dos tienen la hinchada, la afición. Entonces, esta afición dice que el equipo A es el mejor, porque tiene el mejor delantero y tiene buena defensa. El B dice que el equipo B de fútbol es el mejor porque tiene el mejor portero y contrató a no sé quién por tantos millones de dólares. Es como me dice un amigo, o sea, ¿quién es el mejor? El que ha ganado más títulos. Puede tener a los mejores jugadores del mundo, pero es el mejor el que ha ganado más títulos. ¿De qué me sirve que este siga necio? Que es el mejor porque tiene los mejores jugadores si no ha ganado los títulos. O sea, en cuestiones de mundial uno sabe por quién ha ganado la Copa del Mundial, sabe quién es el mejor, aunque no le guste. Como le digo, a mí no me gusta el fútbol, o sea, lo veo de vez en cuando, pero no es que me atraiga en sí de saber ni los nombres de los jugadores. Así debe de ser, o sea, la gente de cada religión judía, evangélica, católica, musulmana, mesiánicos, mensajitas, lo que ustedes quieran, de verdad, el color que le quieran pintar, nos pueden decir que ellos son mejores, que ellos son más santos, que ellos son el pueblo de Dios, que ellos saben más. Que lo digan. Pero como dice el Mashiach Yeshua, porque el reino será dado a un pueblo que tenga frutos dignos de arrepentimiento. Y eso somos nosotros, o tenemos que ser nosotros. Y solo lo podemos alcanzar si recibimos el espíritu del Mashiach Yeshua, si no contristamos su espíritu y si seguimos sus enseñanzas al pie de la letra. Y entendemos la conexión que hay con la Torah y los profetas y los escritos. Entonces, Jacino me hace pensar en un pasaje muy, muy precioso, pero no recuerdo la cita. Y recuerden que no tenía listo porque recuerden que yo prefiero no preparar nada para esta cápsula. Pero dice un pasaje de los profetas, el Eterno dice el profeta en nombre del Eterno, y yo les silbaré entre las naciones. Yo les chiflaré, dicen otras traducciones, y les silbaré para que vengan en pos de mí. Entonces eso me imagina a Jacín, como el Mashiach Yeshua nos va a silbar, nos va a hacer un cántico que nos haga pues, retorcernos el corazón, el alma, y que nos volvamos a Él. Y que esto sirva para que el resto del pueblo de Israel, del pueblo de Israel que va a ser salvo, o sea, cuando dice entonces todo Israel será salvo, no es que todo el pueblo de Israel vaya a ser salvo, sino que todos los salvos van a estar ahí, van a ser despiertos, van a ser llamados. Que nuestra luz les ilumine a ellos. ¿Qué piensan? ¿Cómo su relación con el Padre, su relación con el Mashiach, y qué piensan de ellos no nos interesa? Pero que nuestra luz les alumbre, porque así como una llama comparte su luz con otra llama, una vela comparte la llama y la luz con otras velas y les da de su llama y de su luz, así nosotros compartámosla. Y si son de nuestro mismo material, van a alumbrar con nosotros. Y si no, pues nosotros sencillamente cumplimos la comisión de predicar al Mashiach y de hablar de la luz. Así es de que estudiemos esta penúltima parasha, Jacino, recordando eso. O sea, no estudiemos, o sea, si pueden descargar del Google Play la versión Biblia Textual 4 ya para leer esta parasha, ya hoy o mañana, háganlo. No dice lo mismo que dice en la versión judía. Y por eso he estado publicando mucho. ¿Por qué tanto ataque a la Septuaginta? La Septuaginta, bueno, recordemos que la Septuaginta solo son los 5 libros de la Torá. O sea, el resto que la Biblia de Septuaginta trae salmos, eso ya son otras versiones, otra traducción. Pero la Torá en sí está más apegada que el texto masorético. Y eso no lo puede negar nadie históricamente. Por eso la gente cuando se acerca a esta religión lo primero que hacen es martillarle y martillarle. Esto es el texto que tienes que estudiar. Si no estudias esto, no repetir lo que dicen los sabios, te vas a ir al infierno. Y recuerden que el judaísmo no habla de un infierno nada más, hay infierno de heces,
infierno de semen, infierno de no sé qué, de esto, de lo otro. Así es de que mi deseo es de que este Kipur que viene, quiero hacer una cápsula de Kipur el domingo, o mañana tal vez si puedo. Nos arrepintamos por ser malvados, de verdad. Que el Mashiach tome ya el control de nuestra vida, de nuestro ser, para que seamos luz. Vamos a flaquear porque somos humanos, pero que seamos más luz que tinieblas. Así es de que, pues, gracias por estar escuchando. Les deseo lo mejor para este Shabbat, un dulce Shabbat, y que el espíritu de nuestro santo Rabí, nuestro maestro, les acompañe en el estudio de la Torah. Recordemos que la Torah la tenemos que poner en práctica como Él la explica, como Él la enseña en esencia. Lo demás solo va a ser, como decimos, una burbuja religiosa, un cascarón que se quiebre. Shabbat Shalom y bendiciones. Cualquier pregunta ya saben en los comentarios y si me la sé, se lo respondo con gusto después.